Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Antes de comenzar el estudio de las diferentes partes estructurales de un recipiente sometido a presión, primeramente deben analizarse las cargas propias y externas aplicadas al equipo. En función del lugar de la instalación del equipo, este estará sometido a diferentes presiones de viento. Esta información debe ser provista por el dueño del equipo o cliente, ya que depende de la legislación local del emplazamiento. Para determinar la carga de viento que deberá soportar las estructuras de recipientes sometidos a presión, se debe conocer la presión del viento y la sección transversal de los mismos, es decir, el área resistente. Dependiendo de la normativa a aplicar, se obtiene un perfil de viento como el que se muestra en la figura. Cuando la altura del recipiente no supera el primer umbral de presiones de viento, esta se considera uniforme, es decir, una carga distribuida como se muestra en la figura. La carga de viento F, aplicada en el centro de gravedad del equipo, se obtiene de multiplicar la presión del viento por el área resistente. Para el caso de recipientes horizontales, debe calcularse el mayor valor de la fuerza transmitida por la presión del viento. En este caso existe una fuerza transversal y una fuerza longitudinal. Esto se debe a la configuración intrínseca de este tipo de equipos. La fuerza inducida transversal normalmente es mayor. Independientemente de la legislación aplicable según el emplazamiento del equipo, para determinar la respuesta sísmica que tiene un recipiente sometido a presión, o en otras palabras, para determinar la carga que debe soportar un recipiente durante un sismo, se debe conocer el espectro de aceleraciones, que es función del tipo de terreno, es función de distintos tipos de coeficientes de seguridad, de la amortiguación de la estructura, entre otras cosas. Un espectro de aceleraciones no es otra cosa que un gráfico de respuestas amortiguadas, es decir, las respuestas que presentan las estructuras ante un evento sísmico. El espectro de aceleraciones por sismo será diferente para cada emplazamiento y cada normativa a aplicar, NCSC, AC, VC, etc. Un ejemplo es el que se muestra en la figura. Una vez que se ha determinado la gráfica de espectro de aceleraciones sísmicas, para obtener la fuerza cortante que se induce en la base de un recipiente sometido a presión, primeramente debe conocerse la frecuencia natural de vibración del sistema y el período en la condición a analizar, es decir, en vacío, en operación, etc. Habitualmente, la condición de operación es la que gobierna el cálculo de sismo. Una vez obtenido el periodo natural de vibración del sistema, se debe ingresar en la curva de aceleraciones espectrales y definir el cortante en la base. Por ejemplo, supongamos que el sistema tiene un periodo natural de vibración de 0,5 segundos. Con este valor se ingresa en el espectro de aceleraciones y se observa que la aceleración espectral para este equipo es de 0,143 G. Esto significa que el sistema estará sometido a una fuerza horizontal cortante en la base que será 0,143 veces su peso en operación. Como se observa en la figura, en este caso se entregan las ecuaciones para recipientes sometidos a presión verticales soportados por patas u horizontales como se ve en la figura. Ahora bien, ¿cómo se combinan las cargas descritas? Todas estas cargas mencionadas no se aplican de forma independiente, sino que actúan en forma combinada. Por ejemplo, el peso propio del equipo estará siempre presente, a lo que se sumará la carga de viento y sismos si es que existen. Las combinaciones de carga deben analizarse para cada proyecto en función de los requerimientos del proceso, en función de las solicitaciones de viento, de sismo, de prueba hidrostática, en función de las solicitaciones de transporte del equipo, etc. Se debe comprobar que el recipiente sometido a presión en cada una de estas combinaciones de cargas y diseñar los soportes en el caso más restrictivo de todos ellos.
Habitualmente, los equipos en operación junto a la solicitación por sismo gobiernan el diseño de los soportes. Caso 2. Aunque lógicamente existen excepciones.